Bien, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. Hoy vamos a hablar del transformador ideal, ¿verdad? Bien, ya definimos y ya hablamos bastante, ya dimos todas las motivaciones y vimos toda la importancia de los transformadores en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, ahora tratemos de entender cómo funcionan, ¿verdad? Habíamos concluido en la clase anterior, ¿verdad? Sí, habíamos concluido que el transformador no es más que un circuito magnético, ¿verdad? Con dos devanados, ¿verdad? Entonces ahora hagamos el análisis, ¿verdad? Miren que es un circuito magnético con dos devanados y uno de ellos, miren, el del lado izquierdo, se conecta a una alimentación, ¿verdad? Sí, se conecta a una fuente de voltaje alterna, ¿verdad? Obviamente ese circuito es cerrado, entonces se produce una corriente también alterna, ¿verdad? ¿Qué pasa? Circula por ese devanado, ¿verdad? Bien, como ya vimos, esa corriente va a producir un flujo magnético que va a ir confinado dentro de ese devanado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, aquí, como ven, tenemos la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Donde dice que la integral de línea cerrada del campo eléctrico por un diferencial de línea es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral doble del campo magnético por un diferencial de área, ¿verdad? ¿Sí? Sí, en pocas palabras, al lado izquierdo le llamamos voltaje inducido y al lado derecho a esta integral le llamamos flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es otra notación, ¿verdad? Sí, miren. Generalmente, ¿verdad? A mí me gusta más usar la notación anterior, vamos a ver, de uno y 2, ¿verdad? De Banado 1 y de Banado 2, pero van a encontrarse ustedes en los libros de texto que también se le llama primario y secundario, ¿verdad? Entonces, al primer devanado se le llama primario y se le asigna la letra P a los valores de voltaje, corriente y número de vueltas, y al segundo devanado se le llama secundario y le asigna la letra S a los valores que corresponden a ese devanado. Bien, si analizamos la ecuación, fíjense que si cerramos el circuito del secundario, ¿verdad? ¿Sí? Si cerramos el circuito con una carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y hacemos un análisis de este circuito magnético, al cual llamamos ahora transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que en el primario existe un voltaje V1, existe una corriente I1 y ese devanado tiene N1 número de vueltas. Sabemos también que esa corriente va a producir un flujo magnético que va confinado dentro del núcleo. Ahora, ese flujo magnético que pasa a través de un devanado, acuérdense del principio, ¿sí? Acuérdense del principio del campo magnético y si no, acordémonos de la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? ¿Sí? Que dice que si ese flujo magnético es variante con respecto al tiempo y pasa por un devanado, ¿verdad? ¿Sí? Va a inducir un voltaje en él, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso es que ahí aparece B2. De acuerdo, por la ley de inducción de Faraday, el flujo magnético que está dentro de ese núcleo produce un voltaje inducido en el devanado 2, ¿verdad? Entonces le llamamos B2. Y como ese circuito está cerrado por una carga, ¿verdad? Entonces se produce I2, ¿verdad? ¿Sí? I2 sale de la marca, ¿verdad? Por eso es que le ponemos, describimos los dos devanados con una marca, ¿verdad? ¿Sí? Si I1 entra por la terminal con punto, ¿verdad? Entonces I2 va a salir por la terminal con punto, ¿verdad? Entonces eso es una referencia para saber el voltaje inducido, ¿verdad? Y esas marcas nos dicen a nosotros la polaridad y la dirección de esa corriente, ¿verdad? Sí, como si ustedes recuerdan, el transformador está dentro de una carcasa, entonces nosotros no podemos saber qué terminal es, ¿verdad? Sí, entonces por eso es que eso aparece en los datos de placa, ¿verdad? Sí, por eso es que se pone esa marca, ¿verdad? En las terminales para saber qué terminal es con punto y cuál es la terminal sin punto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué les parece si hacemos un análisis de esta ley de inducción de Faraday, ¿verdad? ¿Sí? Si miramos el devanado 1 primero, ¿sí? Miremos ese devanado,
La ley de inducción de Faraday dice que ese voltaje 1 va a ser igual a N1 por el flujo magnético, ¿verdad? Viene de esta ecuación, ¿verdad? Acuérdense que la parte derecha es la integral de área, ¿verdad? Del campo magnético por un diferencial de área es el flujo magnético. Entonces, y la parte izquierda le llamamos voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, B1 va a ser igual a N1 por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora, B2 es el voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Y ven que el flujo que pasa por ahí es exactamente este flujo de acá y es el mismo flujo que se genera por este devanado, por la corriente que circula en ese devanado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese voltaje B2 inducido va a ser igual a N2 por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si igualamos esas dos ecuaciones, si despejamos, ¿verdad? Porque miren que es el mismo flujo magnético en las dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo flujo magnético que circula por los dos devanados, ¿verdad? Exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces esa derivada va a ser el mismo valor. Entonces, si despejamos e igualamos esas dos ecuaciones, podemos encontrar una relación que nos dice que el voltaje 1 entre el voltaje 2 es igual a N1 sobre N2, ¿sí? Y esa es una relación, le llamamos relación de voltaje del transformador, y es muy importante y la vamos a utilizar a lo largo de toda esta unidad, ¿verdad? Y a lo largo, en todo momento que resolvamos ejercicios con transformadores, ¿verdad? Así que deben de aprendérsela. Entonces decimos que la relación de voltaje del transformador B1 sobre B2 es igual a la relación de vueltas de los devanados, N1 sobre N2, ¿verdad? Eso en palabras. De igual forma, fíjense que si hacemos un análisis de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes ven la fuerza magnetomotriz, si hacemos una malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y tomamos en consideración las fuerzas magnetomotrices por la ley de voltaje de Kirchhoff para circuitos magnéticos, ¿verdad? Vamos a decir que N1 por I1 menos N2 por I2 es igual a 0, ¿verdad? O sea, es un lazo cerrado, ¿verdad? Hagan una malla aquí, viendo nada más las fuentes de voltaje magnético, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pero realmente sabemos que es fuerza magnetomotriz, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una malla ahí cerrada, la sumatoria de todas esas fuerzas magnetomotrices debe ser igual a 0. Entonces nos queda esta expresión y si despejamos de esa expresión, nos queda que la relación de corrientes del transformador es inversamente proporcional a la relación de vueltas, ¿sí? Y esas dos son las ecuaciones más importantes del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Son las ecuaciones que relacionan, fíjense que esas ecuaciones nos dice qué relación existe entre el voltaje primario, la corriente primaria, con respecto al voltaje secundario y la corriente secundaria, ¿verdad? Así que es una relación muy importante y es algo que debemos de saber a la hora de resolver circuitos con transformadores. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Por los momentos no, ingeniero. Bueno, entonces continuemos. Miren que entonces ya no vamos a dibujar todo ese símbolo del transformador, ¿verdad? Ese es un transformador, es un circuito magnético, ¿verdad? Pero, como les había contado antes, mejor le damos el nombre de la función que desempeña. Es una máquina eléctrica que sirve para transformar, ¿verdad? La energía de un nivel de voltaje a otro, ¿verdad? Entonces, no le llamamos circuito magnético y tampoco lo dibujamos como un circuito magnético, ¿verdad? Sino que lo representamos. Entonces, la forma de representarlo es escribiendo esos dos devanados que aparecen ahí, ¿verdad? Y siempre debemos escribir las terminales con punto, ¿verdad? Porque sabemos que de esa terminal con punto
en el secundario va a salir la corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el símbolo que utilizamos es ese que aparece ahí, ¿verdad? Incluso, fíjense, si quieren vamos una, o más adelante les voy a explicar, a mí me gusta también dibujarlo, ¿verdad? Si quieren, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. A mí me gusta siempre dibujar ese transformador, ¿verdad? Sí. Esta es la figura que están viendo ustedes. Pero a mí siempre me gusta dibujarlo personalmente, me gusta hacerle dos líneas ahí para saber que es que existe una conexión magnética, ¿verdad? Esas líneas representan el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Esas dos líneas que yo dibujo aquí representan el flujo magnético, ¿verdad? Que esa es una ventaja del transformador, ¿verdad? Miren que el transformador no hay ninguna conexión eléctrica ahí, ¿verdad? O sea, si nos preguntasen cómo se conectan estos dos devanados, estos dos circuitos, tenemos que contestar que es una conexión magnética, ¿verdad? O sea, el flujo magnético es que conecta a esos dos circuitos, ¿verdad? Miren que aquí puedo tener un circuito X, ¿verdad? Y aquí puedo tener exactamente otro, ¿verdad? ¿Sí? Puedo tener otro circuito aquí, ¿verdad? Y no existe ninguna conexión eléctrica, ¿verdad? Si no hay ningún cable que conecte esos dos circuitos, ¿verdad? Pero tampoco es que están aislados, ¿verdad? Sí existe una conexión, pero es conexión magnética debido a ese flujo magnético que circula dentro del núcleo. ¿Sí? Así que esa es una ventaja del transformador y tal vez ese símbolo a mí por lo menos no me satisface completamente porque me gusta ver que realmente no me gusta olvidar que existe una conexión magnética, ¿verdad? Y por eso es que entonces yo lo dibujo con esas dos líneas que les acabo de mostrar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora no tiene nada de malo dibujarlo así, ¿verdad? ¿Sí? No tiene ninguna eh, ningún problema, ¿verdad? Pero a mí me gusta más verlo así. Esas dos líneas representan el flujo magnético que une esos dos devanados. Bien, bueno, entonces hablemos. Fíjense que estas dos, la número 24 y la número 25, ¿verdad? Son las páginas más importantes de toda esta presentación, ¿verdad? Porque aquí aprendemos a reflejar lo que el concepto de reflexión de impedancias, voltajes y corrientes en un transformador, ¿verdad? Que ese es un concepto clave, ¿verdad? Para resolver transformadores y entender el funcionamiento de transformadores, ¿sí? Entonces, les digo en palabras, en transformadores nosotros tenemos que reflejar impedancias, voltajes y corrientes, ¿verdad? Y eso es lo más importante que debemos de saber, ¿verdad? ¿Sí? Porque para solucionar un circuito con transformadores vamos a hacer esto sí o sí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, siempre se realiza este análisis, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo y hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto es el concepto más importante que debemos de entender de transformadores, ¿verdad? Y es reflejar impedancias, voltajes y corrientes. Bien, para reflejar voltajes vamos a utilizar la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? Que es esta ecuación que ya demostramos anteriormente. Bien, fíjense que esa ecuación se utiliza tanto que en vez de escribirse a veces simplemente se le llama con la letra A, ¿verdad? Así como lo tengo aquí arriba. Entonces a veces no escribo o simplemente para referirme a ella escribo la letra minúscula A, ¿verdad? Y eso se le llama relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Ahora, después, para reflejar corrientes, vamos a utilizar esta ecuación, que es la relación de corrientes del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa me sirve a mí para reflejar corrientes. Ahora, para reflejar impedancias, vamos a utilizar esta ecuación de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esa ecuación aquí está demostrada, ¿verdad? Ustedes la pueden demostrar en su casa también, pero la idea es que tenemos una impedancia en el secundario, ¿sí? Y la queremos reflejar al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer utilizando esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, entonces déjenme ir vamos a una página en blanco, si quieren. Borremos, bueno, podemos trabajar todavía con esta imagen. Si quieren, aquí voy a dibujar la corriente primaria, ¿verdad? A mí me gusta más usar la notación 1 y 2, ¿verdad? Aquí está el voltaje primario, ¿sí? Y aquí va la corriente primaria y aquí se genera el voltaje secundario, ¿verdad? ¿Sí? Es un voltaje inducido, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es eso de reflejar voltajes, corrientes e impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Lo que se refiere es que ustedes no, en todos circuitos eléctricos, ¿verdad? Nunca, obviamente, porque nunca vieron el transformador, nunca tenían este caso, ¿verdad? Nunca tenían el caso en el que los dos circuitos estuvieran separados, ¿verdad? ¿Sí? Miren, y conectados por un flujo magnético, ¿verdad? Esos dos circuitos están separados entre sí, ¿verdad? Y están conectados por un flujo magnético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto, verdad? Entonces, ustedes nunca vieron esto en circuitos 1 ni en circuitos 2, ¿verdad? Porque esto se aprende aquí en máquinas eléctricas. Bien, entonces, la forma de resolver un circuito, ¿sí? Cuando tenemos transformadores es reflejando los voltajes, reflejando las corrientes y reflejando la impedancia. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Entonces, lo que se refiere es que yo tengo que tomar esta corriente, ¿sí? Y reflejarla al lado primario, ¿verdad? ¿Sí? Esa corriente que está en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, démosle nombres para que se familiaricen un poco. Esta parte de acá es el secundario, ¿verdad? Y esta parte de acá es el primario. Entonces, la corriente que va en el secundario, yo la reflejo hacia el primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa corriente la reflejo al primario. El voltaje del secundario, entonces, también lo reflejo al primario, ¿verdad? Y si aquí tenemos conectado una impedancia, supongamos que aquí tenemos conectado una impedancia, que le vamos a llamar impedancia LZ, entonces esa impedancia yo también la tomo y la tengo que reflejar al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y así yo puedo resolver, una vez que hago eso, yo puedo después resolver el circuito eléctrico, ¿verdad? Antes no lo puedo resolver, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que damos solución a ese circuito eléctrico. Bien, entonces si quieren comencemos con voltaje. Entonces, reflexión de voltaje. Y lo vamos a hacer con la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? Con la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Entonces decimos que V1 sobre V2 debe ser igual a N1 sobre N2. Entonces, de nuevo, esta relación ustedes deben de saberla muy bien, ¿verdad? Deben de saberla muy bien, casi como su nombre, ¿verdad? Que en cualquier momento se los preguntan y ustedes tienen que saber. Bien, entonces si yo quiero encontrar el voltaje B2, voy a volverlo a borrar. Si yo quiero encontrar entonces B2 reflejado hacia el primario, entonces yo en esa ecuación tendría que encontrar, bueno, si quieren, miren, a este B2 reflejado al primario, si quieren le voy a llamar B2 prima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este B2 reflejado al primario, le voy a llamar B2 prima, ¿verdad? Pero ustedes ven que ese B2', entonces si aparece aquí, ¿verdad? Sí. Es igual a B1, ¿verdad? Sí. Sí. Ven que es el mismo valor que B1, ¿verdad? O sea que de la relación de voltajes del transformador, simplemente tengo que despejar para B1, ¿verdad? Sí. Entonces de esa ecuación,
yo despejo para B1, entonces digo que B1 va a ser igual a N1 sobre N2 por B2. Y así yo encontré entonces B2 reflejado al primario del transformador. Bien, hagamos lo mismo con las corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, reflexión de corriente. Bien, entonces, de nuevo, tomo esta corriente y quiero reflejarla al primario, ¿verdad? Y lo voy a hacer utilizando entonces la relación de corrientes del transformador, ¿verdad? Que es igual a inversamente proporcional a la relación de vueltas, ¿verdad? Entonces sería esa ecuación que está ahí, ¿verdad? Ahora, si yo reflejo I2 al primario, entonces esa corriente I2, lo voy a dibujar de otro color, va a aparecer aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y si quieren le voy a llamar I2', ¿verdad? Porque a eso se refiere reflejar, ¿verdad? Se refiere entonces a tomar I2, ¿sí? Que está en el secundario y pasarlo al primario, ¿verdad? Reflejarlo al primario, ¿verdad? Entonces ahora se va a llamar I2', ¿verdad? Pero ven ustedes que I2' es igual a I1, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro I1, es como que encuentre I2', ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo despejo de esa ecuación y encuentro que I1 va a ser igual a N2 sobre N1 por I2. Y con esa fórmula, entonces, he encontrado la reflexión de la corriente I2 al primario. Bien, estas ecuaciones no son absolutas, ¿verdad? O sea, no es que siempre y cuando quiera reflejar, esto es una idea que les estoy dando, ¿verdad? Cómo reflejar, ¿verdad? Lo que quiero que es que entiendan el concepto de reflexión, ¿sí? Sí, lo que quiero que entiendan es el concepto, ¿verdad? Sí, o sea, porque después los circuitos se pueden complicar, ¿verdad? Estamos viendo la parte más, el circuito más simple y más fácil para poder entender el concepto, ¿verdad? Y después se pueden complicar y entonces ustedes tienen que ver qué es lo que están encontrando, ¿verdad? O hacia dónde se ve reflejado I2. En este caso particular, miren que I2 lo reflejo al primario, ¿sí? Y ese I2' es exactamente igual a I1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, Ingrid. Todo claro, Lee. Bien, continuemos entonces, hagamos la última reflexión, lo que nos faltaría aquí, ¿verdad? Este es el secundario, ¿verdad? Entonces lo que nos faltaría es reflejar la impedancia, ¿verdad? Sí, reflejarla al primario, ¿verdad? Sí, eso es lo único que nos faltaría, ¿verdad? Entonces reflejemos la impedancia, hagámoslo abajo. Con otro color. Entonces reflexión de impedancia, ¿verdad? Bien, entonces lo vamos a hacer también con la relación de impedancias del transformador, que es directamente proporcional a la relación de vueltas al cuadrado. Esta no la he demostrado, esta ecuación no la he demostrado, pero ahí está en la presentación, ¿verdad? Y si ustedes quieren demostrarla, sigan el mismo procedimiento de la presentación y ahí la van a poder demostrar, ¿verdad? Pero dice que la relación de impedancias del transformador es igual a la relación de vueltas al cuadrado. Bien, entonces si yo quiero representar esa ZL, ¿sí? Al primario, entonces si quieren le voy a llamar ZL prima, o le puedo dar el nombre, si quieren, para seguir la misma notación, esta sería mi Z1 y esta sería mi Z2, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar Z1, ¿verdad? Quiero encontrar Z2 reflejada
al lado primario, ¿verdad? Entonces estoy buscando Z1. Entonces sería N1 sobre N2 al cuadrado por Z2, ¿sí? Y con esta ecuación, ¿verdad? Entonces podemos encontrar la impedancia del secundario reflejada al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez que hacemos todo eso, ¿verdad? Nosotros podemos resolver el circuito, ¿verdad? ¿Sí? Bien, solo como conclusión, miren que al final, o sea, al final, la idea principal, ¿verdad? Voy a borrar un poco esto. La idea principal, miren, de dónde salió todo esto de reflexión es porque nosotros no, bueno, ustedes no aprendimos en circuitos cómo resolver un circuito cuando aparece el transformador, cuando aparece esta conexión magnética, ¿verdad? Entonces, para seguir haciendo un análisis circuital, ¿verdad? ¿Sí? Para seguir haciendo y utilizar todas las habilidades que aprendimos en circuito 2, entonces nosotros lo que hacemos es reflejar todos los valores. En este caso, yo les enseñé del secundario, perdón, al primario, ¿verdad? Se puede hacer al revés también, ¿verdad? Esto lo hice yo así, como un ejemplo, ¿verdad? Pero también ustedes sepan que pueden reflejar de forma al revés, ¿verdad? Del primario pueden reflejarlo todo al secundario, ¿verdad? ¿Sí? Eso es válido, completamente válido, y llegamos a la misma respuesta. Ahora, sigamos el ejemplo que hice. Entonces, la idea es que todo lo que está en el secundario, la corriente, el voltaje y la impedancia, la reflejamos al primario para tener un circuito equivalente en el que ya no aparezca el transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya no aparece el transformador, ¿verdad? Si hacemos eso, todas las reflexiones, entonces escribimos un circuito equivalente en el que ya no aparece el transformador. Y si ya no aparece el transformador, nosotros podemos resolverlo, ¿verdad? Eso fue lo que aprendimos en todas las clases de circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo final, ¿verdad? Resolver el circuito con las técnicas, con la teoría de circuitos que aprendimos, ¿verdad? Entonces, para eso reflejamos todo de uno de los lados del transformador al otro, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí resolvemos cómo aprendimos con la teoría de circuitos que aprendimos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí está la demostración, ¿verdad? Miren que ahí aparece A cuadrado, pero acuérdense que les dije que A cuadrado era N1 sobre N2 al cuadrado. Solo que aparece tantas veces, lo utilizamos tantas veces que a veces es mejor llamarle A, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta antes de poder hacer el ejemplo. ¿Qué diferencias habría con un transformador no ideal? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver después, porque como les había dicho antes, ¿verdad? Los transformadores es una máquina eléctrica, ¿verdad? Y las máquinas eléctricas son reales, ¿verdad? O sea, la máquina ideal no existe, ¿verdad? Lo que sucede es que queremos entender cómo funciona el transformador, ¿verdad? Entonces, vamos primero a ver el transformador ideal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Aquel transformador que no tiene pérdidas, ¿verdad? Aquel transformador que es perfecto, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un núcleo perfecto y no tiene ninguna reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver primero eso para entender el concepto y después de este ejemplo, miren, después de este ejemplo ya hablamos del transformador real, que es el que siempre vamos a tomar y el que siempre vamos a considerar a la hora de resolver. Porque de nuevo la máquina ideal no existe, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Simplemente no existe. Entonces solo abordamos esto, es una forma de aprendizaje, ¿verdad? Abordamos el transformador ideal para tratar de entenderlo y después extendemos el concepto a transformador real. Entonces lo vamos a ver en un par de minutos, vamos a estar hablando del transformador real. No sé si alguien más tiene otra pregunta con respecto a lo que hemos visto. Bien.
Bien, entonces si hagamos el ejemplo. Si quieren, les voy a dar, bueno, podemos tomar un descanso de 10 minutos. También les doy esos 10 minutos para que lean el problema, ¿verdad? Y traten de resolverlo, ¿verdad? Traten de hacer lo que puedan en estos 10 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Vean que la figura que nos corresponde es la figura B, ¿verdad? ¿Sí? Esa es donde aparecen dos transformadores, ¿verdad? T1 y aparece T2, ¿verdad? ¿Sí? La figura A simplemente es un circuito eléctrico que está ahí solo para compararlo después con la figura B, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente yo les diría que lo que nos compete a nosotros es el circuito de la figura B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lean el ejemplo, traten de desarrollar el inciso B, que es donde aparecen los transformadores, y después si quieren compararlo con el inciso A, pueden compararlo y hacen sus conclusiones, ¿verdad? Pueden entender mejor la función del transformador si lo comparan con el inciso A, ¿verdad? Pero lo que queremos resolver nosotros entonces es el inciso B. Bien, entonces les voy a dar 10 minutos. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y en ese tiempo traten de, lean, eso sí, tienen que leer todo el enunciado y traten de analizar y traten de resolver el problema. Después de los 10 minutos, entonces voy a volver a activar mi micrófono y lo vamos a resolver todos aquí, ¿verdad?
Bien, estamos de vuelta. Bien, este es el circuito, ¿verdad? Y nos preguntan cuál será el voltaje de la carga, ¿verdad? Bueno, si quieren lo voy a dibujar en una página en blanco y lo resolvemos aquí, ¿verdad? Está el generador, ¿verdad? Bien, entonces este es el circuito. Copiemos los valores, ¿verdad? El generador tiene 480, 0 grados. Un voltaje de 480. Y la relación es de 1 a 10. Y de este transformador es de 10 a 1. Tenemos T1. Tenemos T2. Esta creo que era 0.18. La otra J.24, ¿verdad? Y la impedancia de la carga tenemos que es 4 más 3J, ¿verdad? Bien, entonces, para comenzar a resolver ese circuito, miren, a personas que vienen comenzando a entender esto, los conceptos de transformador, es conveniente clasificar eh, clasificar las partes del circuito como zonas, ¿verdad? Las áreas en las que están esos circuitos como zonas de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y esa clasificación la hacemos, como ya dije, mediante el nivel de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Miren, este transformador, acuérdense lo que hace el transformador, ¿verdad? Este transformador va a elevar el voltaje de 1 a 10, ¿verdad? O sea que si yo tengo 1 voltio, lo va a convertir en 10 voltios, ¿verdad? Lo va a elevar hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y este otro transformador, el transformador 2, va a reducir el voltaje, ¿verdad? O sea que si tengo un voltaje de 10 voltios, lo va a reducir a 1 voltio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces reduce el voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo conveniente aquí, para alguien que comienza a estudiar transformadores, es dividir este circuito en diferentes zonas, de acuerdo al nivel de voltaje. Y eso lo hacemos tomando en cuenta los transformadores, ¿verdad? Porque son los transformadores los que cambian el nivel de voltaje, ¿verdad? Entonces, en la parte de generación, miren, aquí voy a hacer, aquí sería la zona 1, ¿verdad? Lo voy a llamar, ¿verdad? La parte de generación, este es el generador, y esa sería la zona 1, ¿verdad? Después vendría la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí está el otro transformador, miren que reduce el voltaje, por tanto se crea otra zona, ¿verdad? Aquí sería otra zona y esta sería la zona 3, ¿verdad? Entonces tenemos 3 zonas con 3 niveles de voltaje diferentes. ¿De acuerdo? Entonces para empezar, eso es lo primero que tenemos que hacer. Bien, bueno, creo que eso queda claro, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es entonces hacer el análisis del transformador, ¿verdad? Así como aprendimos en la primera parte de esta clase. Entonces, para ello necesitamos reflejar
hacia un lado del transformador, ¿verdad? Necesitamos reflejar voltajes, corrientes e impedancias hacia un lado del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿hacia qué zona le gustaría que reflejáramos todo, ¿verdad? ¿Sí? Hacia la zona de la carga, la zona 3. La zona 3. ¿Sí? ¿Alguien más? La zona 2. Diría que la zona 1. La zona 1, la zona 2. Fíjense que la solución final, ¿verdad? Va a ser exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Debe ser exactamente igual independientemente hacia qué zona reflejemos, ¿verdad? Entonces esto es como cuando ustedes hacían en circuitos, ¿verdad? Que a alguien le gustaba hacer por mallas, ¿verdad? Otra persona hace el análisis por nodos y otra lo hace por equivalente de Thevenin, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto al final son ustedes los que deciden y yo les diría que lo hagan como lo vean más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, como cada estudiante me dijo una zona, ¿verdad? Voy a decir yo, y yo lo veo más fácil reflejándolo en la zona 2, pero eso soy yo personalmente, ¿verdad? Tal vez alguien lo vea más fácil todo reflejándolo a la zona 3, ¿verdad? O otra persona a la zona 1. Al final vamos a llegar exactamente a la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí? El procedimiento no va a ser igual, pero la respuesta va a ser igual, ¿verdad? Si el valor final debe ser el mismo. Bien, entonces reflejemos toda la zona 2, me parece a mí lo más fácil. Si quieren en su casa, hagan ustedes después, reflejen toda la zona 3. O si quieren hacer más trabajo, pues vuelvan a hacer el mismo ejemplo reflejando toda la zona 1. ¿Verdad? Creo que en la presentación está todo reflejado en la zona 1, entonces hagámoslo diferente y reflejemos toda la zona 2. Bien, entonces si yo quiero reflejar todo la zona 2, entonces va a ser la zona donde va a estar mi circuito equivalente, ¿verdad? Entonces si yo quiero reflejar toda la zona 2, entonces puedo empezar reflejando el voltaje del generador, miren, lo tengo que reflejar a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo reflejamos ese voltaje, ¿verdad? Entonces recuerdan que ese voltaje se refleja utilizando la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Que dice que B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, les pregunto cuál es el valor de N1 y N2 para este transformador T1. ¿Quién nos podría decir? N1 sería 1 y N2 sería 10. 10, ¿verdad? Sí, es una relación de 1 a 10, entonces eso es como que tengan N1, N2, ¿verdad? Sí. Bien, si queremos reflejar el voltaje del generador, aquí, ¿verdad? Si quieren le podemos llamar, esto es, le pueden llamar B1, entonces aquí podríamos llamarlo B1 prima, ¿verdad? ¿Sí? O simplemente B2, ven que ese B1 prima, ¿verdad? ¿Sí? Es simplemente B2 del transformador T1, ¿verdad? ¿Sí? Lo logran ver, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces yo tendría que despejar para B2 en esta ecuación, ¿verdad? Si hago eso, entonces digo que B2 va a ser igual, usamos color negro, va a ser igual a N2 sobre N1 por B1, ¿verdad? De acuerdo, creo que despejé bien, ¿verdad? Si no me corrigen. Y si sustituimos, entonces sería N2 que vale 10 sobre 1 por B1 que es 480 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces B2 va a ser igual a 4800 voltios, ¿verdad? De acuerdo, entonces ahí reflejé el voltaje, ¿verdad? Sí, estoy reflejando de nuevo, les voy a contar que estoy reflejando ese voltaje que tiene el generador, ¿verdad? Lo estoy reflejando a la zona 2, ¿verdad? Sí, La está en la fase zona de generación.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, la fase se mantiene igual, ingeniero. Sí, el ángulo no cambia, ¿verdad? Sí, el ángulo no cambia, ¿verdad? ¿Recuerdan a qué se refiere el ángulo, verdad? Sí. Eso es un fasor, ¿verdad? Sí, recuerden que estábamos haciendo una multiplicación y por un escalar, ¿verdad? Recuerden, no sé cómo explicar, bueno, ya llevaron vectores y matrices, ¿verdad? Recuerdan que un vector, que es lo mismo que un fasor, ¿verdad? Solo que en circuitos le llamamos fasor porque la parte, en vectores hablábamos de componente en X y componente en Y, ¿verdad? Y aquí hablamos de componente real y componente imaginaria, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos fasor, pero es exactamente el mismo concepto que un vector. Y recuerden que cuando ustedes multiplican un vector por un escalar, ¿verdad? El ángulo no cambia, ¿verdad? Entonces acuérdense un poco de vectores, ¿verdad? Bien, entonces reflejamos ahí, entonces ya reflejamos el voltaje del generador, ¿verdad? A la fase 2, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos, vamos de, si quieren veámoslo de así en este sentido, de izquierda a derecha, sigamos, y tenemos esta impedancia, miren, pero es impedancia del centro, ¿verdad? La impedancia del alimentador, esta impedancia que estoy resaltando, vean que esa impedancia ya está en la zona 2, ¿verdad? Así que no necesito reflejarla, ¿verdad? ¿Sí? Porque esa impedancia ya está en la zona 2, ¿de acuerdo? Ya está ahí, ¿verdad? En la zona 2 y estoy reflejando todo hacia la zona 2 y esa impedancia ya está en la zona 2, así que no necesito reflejarla, ¿verdad? Así que sería lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, escribamos al mismo tiempo el circuito equivalente, ¿verdad? Para que podamos ir viendo, si quieren. Entonces, voy a dibujar aquí el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, el circuito equivalente sería el generador, ¿verdad? Sí. Sería la impedancia del alimentador. Y por ahí vamos, ¿verdad? Entonces el generador, miren que ya no voy a escribir, si ustedes escriben aquí 480 voltios, esto sería un error, ¿verdad? Porque esto, de hecho, les tuve que haber dicho que este es el circuito equivalente, no solo tenemos que escribir así, ¿verdad? Tenemos que escribirlo con nombre y apellido, ¿verdad? Este es el circuito equivalente reflejado. Ahora tiene nombre y apellido, ¿verdad? Reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Porque si hacemos el circuito equivalente reflejado a la zona 1, es diferente, ¿verdad? Se va a ver diferente, va a tener valores diferentes. Así que ahora, cada vez que escribamos un circuito equivalente, necesitamos escribir el nombre y el apellido, ¿verdad? O sea, reflejado hacia qué parte del circuito, ¿verdad? Entonces les contaba que el circuito equivalente reflejado a la zona 2, entonces no podemos escribir 480, ¿verdad? Porque 480 es el voltaje en la zona 1. Si nosotros escribimos el circuito equivalente reflejado a la zona 2, necesitamos escribir ese voltaje de la zona 1, ¿sí? Este voltaje de la zona 1 reflejado a la zona 2. Y eso ya lo encontramos, ¿verdad? Y dijimos que era este valor de 4800, ¿verdad? Por tanto, en el circuito equivalente, yo voy a dibujar una fuente de voltaje con valor de 4800 voltios, ángulo de 0 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y como también les había adelantado, ¿verdad? La impedancia es exacta en la zona 2, ya está en esa zona, ¿verdad? Entonces, 2. Entonces simplemente copio el valor, ¿verdad? Entonces sería 0.18 más, podemos ponerle J. ¿Qué valor tiene? 0.24, ¿verdad? Esa sería la impedancia, ¿verdad? En ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora vamos hacia la zona 3, ¿verdad? Y ven en la zona 3 que existe una
impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta impedancia tengo que reflejarla entonces a la zona 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y eso lo voy a hacer con la relación de impedancia del transformador. La relación de impedancia dice que Z1 sobre Z2 va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, esa ecuación, de nuevo, ustedes demuestren en su cuaderno. Ahora, tienen que sabérselas muy bien estas ecuaciones. Bien, entonces, si yo quiero reflejar, miren de nuevo, quiero reflejar esta impedancia de acá, quiero reflejarla a la zona 2, ¿sí? No sé, y a esta le llamo ZL, esta sería mi ZL, esta sería la ZL prima, ¿verdad? ¿Sí? Pero si quieren, démosle el nombre de Z1 y Z2, ¿verdad? ¿Cuál sería Z1 y cuál sería Z2? ¿Quién me podría decir? Z1 sería ZL prima. Z1 sí es correcto, sería ZL1 prima y Z2 sería ZL. ZL, ¿verdad? Sí, démosle esa nomenclatura. ¿Y cómo sé eso? Porque vean que esta impedancia está en el secundario del transformador 2, ¿verdad? Entonces es Z2, ¿verdad? Y si la quiero reflejar al primario del transformador 2. Entonces quiero encontrar Z1, ¿verdad? Entonces quiero encontrar esta Z1 de aquí, ¿verdad? Entonces si quiero encontrar esa Z1, voy a decir que esa Z1 va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado por Z2, ¿verdad? Ven entonces que ustedes siempre tienen que hacer el análisis para ver a quién qué van a encontrar, ¿verdad? Hacia dónde van a reflejar y qué están buscando, ¿verdad? Ese análisis lo tienen que hacer siempre, ¿verdad? Una vez que hacemos ese análisis, entonces ya es más fácil, despejamos y ahora sustituimos, ¿verdad? Entonces decimos que Z1 va a ser igual a N1 entre N2, ¿verdad? Miren que N1 vale 10, ¿verdad? ¿Sí? Y N2 vale 1, ¿verdad? Eso al cuadrado por la impedancia, ¿verdad? Que sería 4 más J3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Z1 va a ser igual a 10 por 10 son 100, ¿verdad? Por esa impedancia que sería entonces 400 más J300 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ese valor es la impedancia. Entonces, ¿cómo se leería ese valor en palabras? Es la impedancia Z, la impedancia del transformador 2, ¿verdad? O la impedancia de la carga, digamos. La impedancia de la carga reflejada al primario del transformador 2, ¿sí? Así sería eso en palabras, ¿verdad? Esa impedancia se leería así. La impedancia de la carga reflejada al primario del transformador 2. Y por tanto, ese valor entonces es el que tendría yo que escribir en mi circuito equivalente, ¿verdad? Porque el circuito equivalente, de nuevo, es el circuito equivalente reflejado a la zona 2. Entonces, ese valor lo voy a copiar, ¿verdad? ¿Sí? Y lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Más J. ¿De acuerdo? No sé qué tanto se ve este color amarillo, entonces si quieren se lo voy a resaltar. Pero entonces ese que están viendo en pantalla es el circuito equivalente, nombre y apellido, ¿verdad? Tienen que decir a dónde está reflejado, ¿verdad? Entonces es el circuito equivalente reflejado hacia la zona 2, ¿verdad? Sí, y de nuevo yo reflejé a la zona 2 porque personalmente lo miro más fácil, ¿verdad? Lo miro más fácil resolver este circuito reflejando todo hacia la zona 2, ¿verdad? Ahora en su casa pueden hacerlo ustedes reflejando toda la zona 3, ¿verdad? O pueden seguir, así como está en la presentación, reflejando toda la zona 1. Y van a encontrar otro circuito equivalente, ¿verdad? No va a ser igual, ¿verdad? No va a ser igual a este, ¿verdad? Va a ser otro, ¿verdad? Pero la solución final va a ser la misma. Bien, con todo esto, bueno, no hemos enunciado todavía qué era lo que se nos preguntaba, ¿verdad? Realmente la pregunta aquí era qué voltaje tenía la carga, ¿verdad? Si recuerdan, el inciso era qué voltaje es este BL, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, ese voltaje no es más que este voltaje de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí hay un error, ¿verdad? Ahí cometí un error. ¿Quién nos puede decir cuál es el error que cometí ahí? ¿Sí? Ahí cometí un error, ¿verdad? No sé quién me podría corregir. Con respecto al voltaje, ¿verdad? Les voy a decir directamente, con respecto al voltaje. Miren que este voltaje de aquí no puede ser BL, ¿verdad? Porque este es el circuito reflejado hacia la zona 2, ¿verdad? Y BL es el voltaje, este voltaje que está en la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Ven que BL es el voltaje de la carga en la zona 3. Y ese voltaje que yo marqué en el circuito equivalente, en este circuito de acá, ¿sí? Ese voltaje, este no puede ser BL, sino que es BL', ¿verdad? ¿Sí? Es el voltaje de la carga reflejado a la zona 2, ¿verdad? Es como que miráramos este voltaje reflejado a la zona 2, ¿verdad? O sea, este es el voltaje que yo estoy encontrando, ¿verdad? Un BL', ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, de nuevo, miren, este BL es el voltaje de la carga en la zona 3, ¿verdad? Pero como yo tengo el circuito equivalente reflejado a la zona 2, lo que yo realmente estoy encontrando es BL', ¿verdad? O sea, el voltaje de la carga reflejada a la zona 2, ¿verdad? Porque yo tengo el circuito equivalente reflejado a la zona 2. Entonces, si yo quiero BL, entonces yo tendría que reflejar, una vez que obtenga ese BL', tengo que reflejarlo a la zona 3, ¿verdad? Y esa va a ser la última parte del procedimiento que hagamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pero entonces igual le aplicamos la fórmula, ¿verdad? Para encontrar ese BL. Sí, entonces, o sea, para encontrar, una vez que tenemos BL', necesitamos reflejarlo. BL', dense cuenta que está reflejado a la zona 2, pero el valor que nos piden es el voltaje de la carga en la zona 3. Entonces necesitamos reflejar exactamente con la relación de voltaje del transformador. Necesitamos reflejar ese voltaje a la zona 3. ¿De acuerdo? Entonces hagámoslo paso a paso si quieren. Si no me entienden, no me han entendido, entonces hagámoslo paso a paso y encontremos este BL'. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es una simple malla, ¿verdad? Podemos hacer una simple malla o alguien puede decir un divisor de voltaje, ¿verdad? Ya que están en serie, ¿verdad? Sí. Pero hagamos una malla y encontremos esa corriente, ¿verdad? ¿Qué les parece si encontramos esa corriente? Que le voy a llamar I2, ¿verdad? Sí. Porque es la corriente de la zona 2, ¿verdad? Bien, entonces por la ley de voltaje de Kirchhoff, ustedes saben que esos 4.800 voltios, ¿verdad? Con 0 grados deben ser igual a la suma de las dos impedancias, ¿verdad? O sea, 0.18 más J 0.24 más 400 más J 300 por esa corriente I2, ¿verdad? ¿Sí? O sea que I2 va a ser igual, no sé si alguien me puede ayudar con ese dato. Y al final, BL', ¿verdad? Va a ser igual a la impedancia, ¿verdad?
¿sí? O sea, 400 más J300 por esa corriente, ¿verdad? ¿Quién tiene el valor de la corriente? No sé si alguien tiene el valor de la corriente I2. Eh, bueno, yo encontré el voltaje por divisor de tensión. Ujú. ¿Qué valor da? Bueno, no sé si, eh, bueno, si me puede dar ese valor, pero al final necesitamos también encontrar la corriente. Sí, el valor que me dio fue de 4797.23. ¿No? ¿Y qué ángulo tiene? Tiene un ángulo, ¿verdad? Ya se lo digo. A mí la corriente me da 7.67 menos 5.75 I. Ujú. Y en magnitud ángulo. Generalmente estos valores los damos en magnitud ángulo, ¿verdad? Recuerden Ah, ok. que queremos ver la magnitud de la corriente y el ángulo, ¿verdad? Me da en la forma polar. Espérame, lo voy a convertir. Bien, no sé si alguien más tiene los valores que nos pueda Eh, decir. La magnitud me da 9.59 y el ángulo menos 0.64. No sé si estará bien eso. Bueno, ahí podemos comparar después con la presentación en la que están los valores. Sí, a mí el ángulo a mí me da menos 36.88. La magnitud igual Mm, 9.59. Menos 36. Bueno, ahí podemos compararlo después. ¿Y el voltaje cuánto les da? Entonces sería 9.59. Sí, la magnitud me da eso y el ángulo me queda 0, menos 0.000. Sí, el voltaje me da el ángulo 0. Ujú, Y ese, magnitud 4797.23. 23. Mm, Bueno, me parece que debe haber un ángulo ahí, ¿verdad? En el voltaje. Debe ser un ángulo pequeño, ¿verdad? Sí, 0.0096. Ajá. 0, Bueno, 96, y 0, más 01, decimales. pongamos. Sí, Sí. 0. Bien, y estos voltios, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta no es la respuesta final, ¿verdad? Si esto lo dejamos como respuesta final, entonces sería un error, ¿verdad?
hablando de puntos, ¿verdad? No obtendríamos todos los puntos, ¿verdad? Porque ese no es el voltaje de la carga, ¿verdad? Ese es el voltaje de la carga reflejado a la zona 2, ¿verdad? Porque lo encontré, es el voltaje de la carga en el circuito equivalente reflejado en la zona 2, ¿verdad? Entonces es este de acá, ¿verdad? Este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces para encontrar el voltaje de la carga en la zona 3, que ese es el que me preguntan, entonces yo tengo que reflejar ese voltaje, ¿verdad? Y para reflejar ese voltaje vamos a utilizar la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Entonces V1 sobre V2 es igual a N1 sobre N2, ¿verdad? Ahora, este BL', ¿quién creen ustedes que es? ¿B1 o es B2? ¿Verdad? B1. Uno. Es B1, ¿verdad? Correctamente, ¿verdad? Miren, es el voltaje primario del transformador 2, ¿verdad? Y quiero encontrar el voltaje secundario. Entonces yo despejo para B2. Entonces sería N2 sobre N1 por B1, ¿verdad? Entonces eso es igual. ¿Cuál es la relación de vueltas del transformador 2? Es 10:1, ¿verdad? O sea, N2 vale 1, N1 vale 10 por B1, que sería 4797.23, y eso con un ángulo de 0,1 grado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces B2 no es más que 479.723, ángulo de 0,1 grado. Y esa sí es la respuesta final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la respuesta final y ese es el voltaje de la carga, ¿verdad? Aunque ahí le puse B2, pero perfectamente ustedes pueden cambiarlo y decir ese es el voltaje de la carga, ¿verdad? ¿Sí? BL, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta solución. Bien, entonces volvamos a la presentación. Miren, como les decía, bueno, esta es la solución al inciso A, lo pueden hacer ustedes en su casa. Y con respecto a la solución que da, este es un ejemplo del libro de Stephen, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar y lo pueden leer por si no han entendido en esta clase, ¿verdad? Ahí lo pueden leer más detalladamente. Entonces, miren, Stephen comienza reflejando la impedancia de la carga a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Y después refleja todo, ¿verdad? Hacia la zona del generador, miren, que fue lo que nosotros llamamos zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Stephen lo que hace es, primero refleja la impedancia, ¿verdad? Esta impedancia de acá, la refleja de la zona 3 a la zona 2, y después que tiene ese circuito, ¿verdad? Todo esto lo toma, que está en la zona 2, y lo vuelve a reflejar a la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es el circuito equivalente que encuentra él, ¿verdad? Miren que es diferente al que nosotros encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Calcula la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Calcula la corriente que circula por este circuito, que va a ser IG, le llama, porque es la corriente. De hecho, yo le llamaría I1, porque yo a esto le llamé la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? A esta parte de acá le llama zona 1, y le llama zona del generador, entonces le llama IG, ¿verdad? Entonces calcula esa corriente, miren, y de ahí lo que él hace es esa corriente, que es esta IG que calculó, la refleja a la zona 2 y después la vuelve a reflejar a la zona 3, ¿sí? ¿Sí? De nuevo, entonces Stephen calculó la corriente del generador, ¿verdad? O sea, calculó la corriente que va por el generador, ¿verdad? Esa IG, ¿verdad? Si vamos al circuito original, esa corriente es la corriente de la zona 1, ¿verdad? Entonces toma esa corriente, la refleja a la zona 2 y después la refleja a la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabe que si tiene esta corriente reflejada en la zona 3, si él sabe esa corriente, simplemente ese voltaje de la carga va a ser esa corriente por esa impedancia de la carga.
¿De acuerdo? Recuerdan teoría de circuito, ¿verdad? Simplemente el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces, si él ya sabe la corriente que está en la zona 1, ¿verdad? Entonces la refleja a la zona 2 y después la vuelve a reflejar a la zona 3. Entonces, miren, a mí me parece más, un poco más de procedimiento, ¿verdad? Tiene que hacer más. Yo no necesité reflejar esa corriente, ¿verdad? Sí, yo encontré directamente el voltaje, hice otro análisis también, ¿verdad? Yo encontré el voltaje en la zona 2 y después lo reflejé a la zona 1, ¿verdad? Pero nada más una reflexión. Stephen hace 2 reflexiones de corriente y encuentra que la corriente de la carga da 95.94, ¿verdad? Y esa corriente la multiplica por la impedancia y miren que llega a 479.7, ¿verdad? Ángulo de menos 0.01 grados. Entonces revisen el ángulo porque creo que no nos dio negativo. Y la magnitud sí nos dio exactamente igual, ¿verdad? Sí, el ángulo es pequeño, No, ¿verdad? sí daba negativo, ingeniero. Ajá, da negativo, bueno, o porque Sí, está en la daba. respuesta, es negativo, ¿verdad? Bueno, ustedes revísenlo ahí, ¿verdad? La verdad que hagan ustedes en su cuaderno y traten de llegar a esa solución, ¿verdad? Bien, miren que exactamente llegamos a la misma solución, ¿verdad? Un análisis. Bueno, primero ven que el circuito reflejado que yo encontré es en la zona 2, Stephen encuentra en la zona 1. Yo encuentro un voltaje y después lo reflejo a la zona 3, ¿verdad? Mientras que aquí, ¿verdad? En la presentación encontramos la corriente y la reflejamos a la zona 2 y después a la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la corriente de la carga, ¿verdad? Y con esa corriente encontramos el voltaje de la carga, ¿verdad? Bien, aquí les dejo esta ecuación porque esta es la que utilizaron para reflejar, hacer esa reflexión de corriente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejemplo. No, todo claro, ingeniero. Bueno, quiero que vean algo interesante aquí, miren que no generalmente ocurre, es una particularidad, ¿verdad? Es que vean que esa corriente del generador, que es esta de acá, miren, 95.94, ángulo de menos 36.88, es exactamente igual a la corriente de la carga, ¿verdad? A la corriente en la zona 3, que es esta de acá, miren. ¿Sí? Miren que es lo mismo, ¿verdad? No significa que siempre va a ser igual, ¿verdad? Eso fue una gran particularidad, ¿verdad? Que de hecho eso ocurrió porque los dos transformadores, ¿sí?, tienen la misma relación, solo que inversa, ¿verdad? Este transforma de 1 a 10, miren, y el otro transformador transforma de 10 a 1. Entonces, por esa razón es que esta corriente del generador IG, ¿sí?, que es la corriente en la zona 1, da exactamente igual a la corriente en la zona 3, ¿sí? Pero esa es una particularidad, ¿verdad? No significa que eso vaya a ocurrir siempre, ¿verdad? De hecho, casi nunca ocurre, ¿verdad? Porque nunca tenemos transformadores de relaciones inversas, ¿verdad? Que uno transforme de 1 a 10 y el otro de 10 a 1. Nunca, muy rara vez existe eso, ¿verdad? Así que tampoco crean que entonces esta corriente simplemente es la corriente que va por el generador, ¿verdad? No, lo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Y lo que de hecho tuvo que haber, sí. Bueno, si ustedes lo observan que es lo mismo, entonces ya con experiencia uno sabe, bueno, va a ser la misma, ¿verdad? Pero lo que realmente se tiene que hacer ahí es que se toma este valor de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Se refleja a la zona 2 y después ese valor se vuelve a tomar y se refleja a la zona 3. Eso es lo que hay que hacer para llegar a este valor. En este ejemplo fue igual por los valores de la relación de vueltas de los dos transformadores, ¿verdad? Pero realmente eso casi nunca sucede, ¿verdad? Entonces eso como advertencia. Y si concluimos, ¿verdad? Entonces al final, ¿hacia qué zona hay que resolver? Pues háganlo como a ustedes más les guste, ¿verdad? Si a mí, por lo menos yo lo vi más fácil reflejarlo en la zona 2. Stephen lo refleja, o en la presentación ahí está todo reflejado en la zona 1. ¿verdad? Si quieren, pueden volver a hacer este ejemplo y reflejen toda la zona 3 y van a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta antes de hablar rápidamente del transformador real, ¿verdad? Bien, bueno, el transformador ideal, como les he dicho, una máquina ideal no existe, ¿verdad? Entonces el transformador ideal no existe, ¿verdad? Sino que lo que existe y lo que nosotros nos encontramos, lo que ustedes ven instalados en un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Es el transformador real. Bien, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que existen pérdidas, ¿verdad? Y existen diferentes pérdidas dentro del transformador, ¿verdad? Si las enumeramos, las podemos clasificar como pérdidas en el cobre, pérdidas por corrientes parásitas, pérdidas por el fenómeno de histéresis, ¿verdad? Que realizamos una tarea al respecto, ¿verdad? Y pérdidas por el flujo disperso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas pérdidas se pueden representar por un circuito eléctrico, ¿verdad? Y cada una de las pérdidas se representan las primeras dos por una resistencia y las últimas dos por una reactancia, ¿verdad? Por un inductor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, léanlas en detalle, pero les adelanto que entonces el transformador se sustituye por un circuito equivalente, ¿verdad? Y el circuito equivalente del transformador es este que ven en pantalla, ¿verdad? Donde esta parte, estos componentes de acá se refieren al devanado primario, ¿verdad? Tenemos una resistencia en paralelo con una reactancia que se refiere al núcleo, ¿verdad? A las pérdidas en el núcleo. Y tenemos en la parte secundaria una resistencia y una reactancia debido al devanado secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el transformador ideal aparece aquí, ¿sí? Lo que significa, cuando ustedes vean transformador ideal, lo que significa es el concepto de reflexión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero todo el transformador nosotros lo sustituimos por este circuito, ¿verdad? Este es el circuito real del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como aquí aparece el transformador ideal, lo que me dice a mí, o lo que me sugiere a mí es que yo o tengo que reflejar esta impedancia a este lado para resolver, o reflejo todas estas dos impedancias al secundario para poder resolver ese circuito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que pensar cada vez que vean un transformador ideal, o cada vez que vean este símbolo, ¿verdad? Reflexión de voltajes, corrientes e impedancias, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Bien, ahora ese circuito se puede simplificar, ¿verdad? Y a eso le llamamos circuito equivalente aproximado, ¿verdad? Que sería porque fíjense que la corriente que circula por esta rama en paralelo, ¿verdad? Esa rama en paralelo que ustedes están viendo ahí, es mucho menor a la corriente que va hacia el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como es mucho menor esta rama se puede trasladar al inicio del circuito, ¿verdad? ¿Sí? Y si se traslada al inicio y yo reflejo todo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si se trasladara al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Miren, si esta rama la traslado al inicio de este circuito y yo esta impedancia la reflejo al lado primario, van a darse cuenta de que esta impedancia con esta quedan en serie, ¿verdad? Y como quedan en serie, simplemente la sumo y le llamo R equivalente y X equivalente, ¿verdad? Como aparece en esta figura, miren. ¿Sí? ¿Sí? Porque están en serie, ¿verdad? ¿Sí? E incluso puedo hacer una aproximación mejor, que es omitiendo esa rama en paralelo, ¿verdad? La puedo omitir y simplemente me va a quedar este circuito de acá, ¿verdad? O sea que el transformador lo puedo sustituir por su R equivalente y por su X equivalente, ¿verdad? Siempre y cuando en los problemas me digan utilice el circuito aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces el enunciado, cuando desarrollen problemas, ahí se van a dar cuenta de que ahí se especifica, ¿verdad?
utilice el circuito aproximado del transformador, entonces se refieren a este circuito de acá. Si no dice nada, entonces tenemos que usar el equivalente, el circuito equivalente, ¿verdad? Real, ¿verdad? ¿Sí? Que es este de acá, ¿verdad? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Pero el equivalente lo tomamos de ambos devanados, ¿verdad? Como el equivalente de ambos devanados. Este es El- el circuito equivalente, ¿verdad? Perdón, la resistencia, el que puso abajo. Sí. La- La la- resistencia equivalente, sí, es la suma de las dos resistencias, ¿verdad? Ah. O sea, no directamente, ¿verdad? Porque una está reflejada hacia un lado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, esa era mi pregunta. Gracias. Sí, aquí véanlo, ¿verdad? Tal vez lo hice muy rápido. Si quieren, ustedes háganlo despacio. En su cuaderno, ¿verdad? Reflejen esta impedancia, reflejenla al primario, les va a aparecer aquí, ¿verdad? Este circuito de ramas, muévanlo y colóquenlo al principio. Entonces se van a dar cuenta que les queda en serie y entonces simplemente lo van a sumar, ¿verdad? Que es lo que aparece aquí en esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la R y la X equivalente es esta ecuación de aquí, ¿verdad? No es simplemente la suma porque una impedancia se refleja, en este caso la impedancia secundaria se refleja al primario, ¿sí? Y ahí calculamos la R equivalente y la X equivalente, ¿verdad? O sea que este es el circuito equivalente aproximado reflejado al primario, ¿verdad? ¿Sí? Hay que decir dónde está reflejado también, ¿sí? Para entender y poderlo utilizar, ¿verdad? Bien, para terminar la clase de hoy, estos parámetros, fíjense que estos parámetros se pueden calcular y eso se calculan, esos dos parámetros, se calculan haciéndole pruebas al transformador, ¿verdad? Entonces hacemos una prueba de cortocircuito para calcular la R equivalente y la X equivalente y hacemos una prueba de circuito abierto para calcular los parámetros del núcleo, ¿verdad? O sea, estos dos de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí les dejo las ecuaciones que utiliza Figueroa. Fíjense, a mí me gustan más estas ecuaciones de Figueroa, pero ustedes pueden, siéntanse libres de utilizar las que encuentran en el libro de Stephen, ¿verdad? Ambas llegan al mismo valor, ¿verdad? Exactamente es la misma solución, ¿verdad? Solo que visto de dos puntos de vista diferentes. Entonces, léanlo. Esta que está en la presentación son del libro de Figueroa, entonces lean el libro de Figueroa si quieren utilizar esas, o véanlas en la presentación, y si quieren utilizar las del libro de Stephen, lo pueden hacer también y van a llegar al mismo valor. Las que más les guste a ustedes. Y desarrollen este ejemplo que está en el libro de Stephen, ¿verdad? Y traten de llegar exactamente a la misma respuesta para saber que entienden bien ese concepto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces la parte 2 está pensada para que ustedes la hagan de forma individual, ¿verdad? Entonces ustedes terminen esta presentación, realicen toda la parte 2 de forma individual, ¿verdad? Cubran los temas de regulación de voltaje y eficiencia. Aquí les dejo un resumen, ¿verdad? ¿Sí? De lo que es eficiencia, aquí un resumen de lo que es regulación de voltaje. Si quieren ampliar, vayan al libro de texto, ¿verdad? Ya sea Stephen o Figueroa o Fraile Mora, ¿verdad? Y lean al respecto. Ahí, como siempre les he dicho, con muchas más palabras y ejemplos, ahí está explicado los mismos conceptos que yo les hablo aquí, ¿verdad? Bien, les va a quedar de tarea entonces, para saber que sí lo hicieron, ¿verdad? Resolver este ejemplo que es del libro de Stephen, y se los digo para que por si no saben resolverlo, vayan al libro y lean cómo se resuelve, ¿verdad? Y por último, lean un poco acerca del diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y resuelvan este problema también, ¿verdad? ¿Sí? Bien, todas las tareas de esta presentación entonces las van a subir al campus virtual, y la fecha también se las voy a subir ahí al campus virtual, ¿verdad?
Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir al correo, ¿verdad? O la pueden hacer en este espacio, al final de la clase o al inicio de la próxima clase, ¿no?